7º Congreso Internacional Policial, que es organizado entre la Policía Nacional y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, este año ha tratado sobre dos temas que son muy importantes. El primero referido a los aspectos de seguridad ciudadana y luego todo lo que tiene que ver con la investigación en el caso de situaciones al margen de la ley. 57 coroneles de la Policía Nacional. Nos vamos contentos, felices de haber tenido una nueva experiencia, de haber captado conocimientos y tener todos los instrumentos para poder generar y gestionar dentro de los puestos que nos van a asignar este año. Por supuesto que los estudios que hacen nuestros coroneles en esta escuela van a mejorar sus conocimientos y su capacidad para poder hacer una buena gestión pública cuando tengan que salir al servicio. Y eso se va a reflejar, por supuesto, en un mejor servicio a la sociedad. Este congreso lo que ha buscado es poder disertar a partir de experiencias internacionales y la experiencia de los propios oficiales y generales de la policía sobre los aspectos que actualmente representan un desafío para la sociedad peruana y en particular para la Policía Nacional, que es la organización responsable de velar porque todos los ciudadanos estemos en condiciones seguras. Considero que es muy importante que los policías llevemos este tipo de programas porque la sociedad requiere actualmente de una policía capacitada, especializada, con amplios conocimientos para la lucha contra el crimen organizado. Los cursos que hemos llevado en esta diplomatura de gestión pública nos son útiles a nosotros como policías, nos dan todas las herramientas para poder continuar con nuestra labor administrativa y que todas las unidades de la Policía Nacional, lo que son nivel operativo, puedan concluir con sus labores efectivamente y así contribuir a lo que es la labor con la sociedad.
Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este evento de bienvenida a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión nos acompaña en la mesa de honor virtual el director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, el general Miguel Lostamnau, el director de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, el coronel Javier Infante, el director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, Martín Tanaka, la directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, Giselle Romero, y el director de Educación Continua, Flavio Ucejo. En esta ocasión queremos darles la más cordial bienvenida para este breve evento en inicio de la maestría. Y en este momento, el profesor Flavio Ucejo nos va a compartir unas breves palabras de inicio. Muy buenos días con todos. Agradeciendo la oportunidad de dirigirme, un saludo muy especial al general Lostamnau. He tenido oportunidad de compartir el aula con él, así que, como profesor, ¿no? Así que un fuerte abrazo al general, y ahora general, no le he conocido de coronel. Un fuerte abrazo y felicitaciones por el ascenso y la responsabilidad que ha asumido. Un gusto verlo nuevamente. Unas brevísimas palabras, porque justo tengo ahorita que seguir en un grupo de alumnos que me está esperando, pero gracias a la cortesía de Martín y Giselle no quería dejar de dirigirme y señalar que para nosotros en la escuela es realmente un tremendo orgullo poder recibir una nueva promoción de coroneles. La experiencia que nosotros tenemos en la escuela de poder brindar esta formación a los coroneles es extremadamente satisfactoria, como siempre lo he dicho, desde que se inició esto, ya hace ya muchos años. La Escuela de Gobierno, la Universidad Católica y la Escuela de Gobierno en particular tiene este vínculo institucional con la Policía Nacional, ¿no? El propósito de esta maestría es generar y fortalecer las capacidades que tienen los oficiales para que puedan desarrollar mucho mejor las tareas que ya vienen desempeñando, ¿no? Y en las condiciones en las cuales la realidad se nos presenta en medio de una pandemia, pues esto reviste características todavía más singulares, ¿no? Entonces, sin más, darles la bienvenida. Seguramente ustedes ya han conversado con sus colegas, ¿no? Con otros oficiales que han pasado por esta maestría, ya saben un poco el ritmo, es un ritmo intenso, pero es cuestión de que uno se vaya acostumbrando, ¿no? Organizarse. La virtualidad no genera, en nuestra experiencia en la universidad, la enseñanza virtual, ya puedo decir con cierta evidencia que tiene elementos distintos, sin duda, a la presencialidad, pero tiene la metodología que hoy día se utilizan hacen que la experiencia de aprendizaje sea incluso superior a una experiencia de aprendizaje presencial, y ya lo van a experimentar en carne propia, ¿no? por el tipo de método que utilizamos al momento de transferir los contenidos. Bueno, eso, y con ustedes pues ya nos veremos en las aulas. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, profesor Flavio. Enseguida, la profesora Giselle Romero le brindará unas palabras. Bueno, muy buenos días. Ya nos hemos tenido ocasión de conocer, ¿no es cierto?, con la mayoría de ustedes el día jueves, que tuvimos justamente la primera sesión en la que estábamos empezando el curso propedéutico. Ya les había expresado, digamos, en esa ocasión, y vuelvo a expresarles que para nosotros es un gusto realmente empezar justamente este nuevo programa, ¿no es cierto?, el programa de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, con justamente una nueva promoción de coroneles que va a cursar, digamos, los estudios de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Recuerdan que justamente el jueves que estábamos compartiendo este espacio, vimos, ¿no es cierto?, esta nube de palabras que señalaba un poco cuáles eran, digamos, qué cosas sentían en el inicio de esta maestría, y vimos que justamente las palabras clave eran, ¿no es cierto?, entusiasmo, pero también estaban expectantes, estaban emocionados, sentían mucho sentido de responsabilidad en iniciar la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y justamente una de las cosas que reflexionaba desde ese día y en general, ¿no? Creo que en general respecto digamos, de estos regalos que uno puede recibir, ¿no? Yo les decía el jueves que
considerando el contexto de la pandemia que existe hoy día en el país, ¿no es cierto? Considerando este contexto particular, difícil que vivimos como país, es un realmente regalo y es un esfuerzo institucional importante el que hace la policía para que ustedes se puedan formar todo un año, ¿no es cierto? Y que puedan, en este caso, dedicarse solamente a estudiar. Entonces, todo regalo, ¿no es cierto?, viene aparejado claramente con una responsabilidad, ¿no? Entonces, esa responsabilidad hay que asumirla a carta cabal, ¿no es cierto?, dedicándonos, ¿no es cierto?, al estudio. Van a ser muchas horas de estudio. El programa está planteado justamente para que sea un programa intensivo. Entonces, en ese sentido, claramente yo no les quiero decir, ni tampoco les quiero, en este caso, decir otra cosa que no sea que claramente yo estoy segura que van a ser retados y desafiados en términos justamente de un programa intensivo como este, ¿no? Pero frente a ese desafío y frente al esfuerzo institucional que hace justamente la Policía Nacional por ustedes, ¿no es cierto?, lo que toca es responder a la altura, ¿no es cierto? Responder a la altura, esforzarse y, digamos, cursar, digamos, todos los cursos con el nivel, digamos, este intensivo que en este caso está planteado para ustedes durante este año, ¿no? Entonces, aprovechen justamente esta oportunidad que se les da de poder reflexionar sobre problemas de la sociedad y también sobre problemas de su propia institución, ¿no? Y como conversábamos justamente el otro día, tanto con el general Lostanao como con el coronel Infante y el grupo, en este caso, que acompaña, ¿no es cierto?, desde el PAMOID, los programas formativos de la policía. Este es un espacio y justamente los proyectos de innovación, que son los que se presentan para la graduación de la maestría, son justamente el espacio para que, aprovechando todos, ¿no es cierto?, en este caso, los insumos que van a venir de los otros cursos que forman parte de la malla curricular de la maestría, puedan justamente formular un proyecto de innovación, que sea justamente como esa respuesta, ¿no es cierto?, que le dan a la policía en términos ya de una propuesta de solución a los problemas, en este caso, tanto, digamos, de la organización como problemas, en este caso, de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Un regalo, un esfuerzo, ¿no es cierto?, implica un gran compromiso de parte de nosotros y tenemos que estar a la altura, ¿no es cierto?, para poder responder, ¿no? Muchos expertos, ¿no es cierto?, señalan, y creo que esta también es una dimensión importante a tener en cuenta en el futuro, que justamente, digamos, las cosas han cambiado, ¿no? Se habla mucho de una nueva normalidad, probablemente no volvamos, ¿no es cierto?, a lo mismo, ¿no? Y justamente aparejado con la pandemia, que es la que hemos sufrido, también reconociendo que somos un país, digamos, muy vulnerable, ¿no es cierto?, a los fenómenos naturales y que en general, digamos, está afrontando crisis, ya sea desde fenómenos naturales, ahora también con lo de la pandemia, ¿no es cierto? Muchos expertos señalan que quizás el futuro, ¿no es cierto?, en algún momento se pensó cuando tuvimos el primer proceso de cierre, digamos, en este caso por la cuarentena, que quizás el futuro se iba a pintar como una B, ¿no es cierto? Nos confinamos, volvemos a salir, pero lo que hemos visto a lo largo de estos meses que prácticamente es como una B doble constante, ¿no? Nos hemos confinado, hemos vuelto a salir, nos hemos vuelto a confinar, y eso está pasando en muchos países, ¿no? Muchos expertos señalan que quizás el futuro, el escenario futuro pinte de esa manera, ¿no? Entonces, para poder prepararnos, no solo para la pandemia, sino en general, reconociendo la vulnerabilidad de nuestro país, un concepto importante que justamente en mi caso estoy investigando mucho desde mi escuela, digamos, en este caso, desde la universidad, es justamente el aspecto vinculado al tema de la resiliencia de las organizaciones, ¿no? La resiliencia de las organizaciones mirado como ese atributo, ¿no es cierto?, que desarrollan las organizaciones a través de su ciclo de vida, que las hace capaces de sobrevivir a las crisis, las amenazas, ¿no es cierto? Pero no solamente recomponerte, porque normalmente la resiliencia es vista como afronto la crisis, ¿no es cierto? Además tengo perspectiva, digamos, tengo la capacidad de anticiparme a ellas, afronto la crisis y luego me recompongo, ¿no? Pero dentro del concepto de la resiliencia no solamente está el recomponerse, sino también tiene que ver con cómo salgo yo mejor de ellas, ¿no? La resiliencia organizacional no es solamente la capacidad de responder, sino cómo yo recupero el estado de cosas previo a la crisis, pero además
mejorando los procesos, mejorando mi capacidad de respuesta, mejorando los servicios en este caso que entrego, ¿no? Y justamente de la revisión de muchas organizaciones con esta capacidad, con la capacidad de resiliencia, lo que observábamos, digamos, en términos de qué características o qué cosas en este caso habían permitido que las organizaciones fueran así, ¿no? Y entonces vale la pena, me voy a referir solamente a algunas de ellas, pero porque en realidad a quien tengo que darle la palabra probablemente es a Martín, digamos, para las palabras, digamos, de bienvenida, pero algunos de los elementos que justamente se encuentran en estas organizaciones tienen que ver, por ejemplo, uno, con el tema de la innovación y la creatividad, ¿no? En general, el personal de estas organizaciones es motivado a desafiarse, ¿no es cierto?, y a innovar. Y miren que, hablando justamente del esfuerzo institucional de la policía, este espacio que se les da justamente para poder parar un rato, ¿cierto?, en el medio de toda esa vorágine de actividades que ustedes han venido desarrollando a lo largo de sus carreras, y se les da este espacio para parar, para reflexionar, ¿no es cierto?, y para justamente desafiarse, motivarse a innovar, ¿no? Y esto va a ser justamente, como les comentaba el día jueves, parte de uno de los cursos importantes, ¿no es cierto?, dentro de la malla, ¿no? Y entonces es sumamente importante que este espacio, ¿no es cierto?, que es el espacio del curso de Proyecto Innovación, sea empleado de tal manera de plantearse, digamos, en este caso, entender, digamos, en este caso, los problemas detrás, ¿no es cierto?, y las causas detrás de los problemas, y plantear alternativas de solución, ¿no? Otros elementos que también apoyan, digamos, en este caso, que las organizaciones sean resilientes, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la cultura colaborativa, ¿no es cierto?, el saber qué hacer frente a las crisis, el saber firmar también, en este caso, suscribir y desarrollar, ¿no es cierto?, alianzas efectivas, relaciones interinstitucionales que se pueden activar, digamos, en tiempos de crisis para poder, digamos, salir de las crisis, ¿no? El romper compartimientos estancos, ¿no? Empezar a, justamente, ¿no es cierto?, mirar desde diferentes perspectivas los problemas y plantear desde diferentes perspectivas las soluciones, ¿no? Entonces, justamente cuando se rompen estos compartimentos estancos que a veces se pueden generar de repente por la dinámica del trabajo, ¿no es cierto?, en esa línea justamente se multiplican y se activan, digamos, las posibilidades de poder plantear, en este caso, alternativas para justamente resolver los problemas públicos, ¿no? Entonces, nada, no quisiera ahondar en esto para poderle dar espacio, ¿no es cierto?, al programa que tenemos, en este caso, para la bienvenida, pero reforzar esto, ¿no? Probablemente ningún otro grupo como el de ustedes hoy día tiene la posibilidad de poder sentarse a estudiar y a reflexionar. Asumamos este regalo con responsabilidad y hay que, en este caso, saber retribuir, ¿no es cierto?, el esfuerzo institucional que estaba haciendo la policía junto, en este caso, con la Universidad Católica, para que ustedes puedan cursar esta maestría, de tal manera que podamos tener, digamos, frutos, ¿no es cierto?, importantes al final de su formación. Muchas gracias. Bienvenidos a la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Giselle Romero, por la excelente reflexión y enfatizar en la importancia del regalo y la oportunidad que tienen los coroneles en este año con la maestría. Enseguida nos brindará unas palabras el general Miguel Lostaunau, a quien le brindo el espacio para que pueda dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, un gusto volver a encontrarlo, sea ya no de manera presencial, pero de manera virtual. Señora Giselle Romero, director de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la PUC, que el día de ayer tuvimos una conversación. El profesor Flavio Aucejo, director de la Dirección de Educación Continua en la PUC. Señores de la Escuela de Gobierno, con la cual tengo pues una relación de muchos años y que hoy nos acompañan en esta actividad. Señores coroneles, integrantes del POAMAVIC 2021, señor coronel Javier Infante Revilla, nuevo director de la Escuela de Posgrado de la PNP. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos que pueden estar en línea, todos y todas. Para mí es un momento de suma satisfacción hoy encontrarme como ya director de la Escuela Nacional
y poder dirigir unas palabras en esta inauguración de este nuevo capítulo de esta maestría. Conforme conversaba el día de ayer con la doctora Romero, son 8 años. ¿Y cómo pasó el tiempo, no? Fui la primera promoción que llegó el 2014 con las preguntas, interrogantes que surgían al llegar a la PUC, y fue así, ¿no? Y fuimos construyendo en el tiempo una relación académica y una relación amical que nos ha llevado a ir obteniendo muchos beneficios en la institución, porque conforme se ha expresado, al concluir esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas, las capacidades y competencias de los coroneles se ven mejoradas, y esto en beneficio a la institución. Y esto para nosotros resulta fundamental. Y en estos momentos me viene a la memoria, ¿no?, grandes maestros que hemos tenido en el paso por las aulas de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? ¿Cómo no recordar a nuestro maestro Henry Pease, que tuve la suerte de tener las últimas clases con él, ¿no?, donde nos transmitía toda esa experiencia en la vida política que tuvo él, y eso para nosotros resultó fundamental, ¿no? Recordar pues a nuestro profesor Cianicio López, a usted, profesor Martín Tanaka, al profesor Darián, a la profesora Giselle Guamaní y otros más que se me escapa la memoria, ¿no?, que han contribuido en mejorar las capacidades y competencias, y eso para nosotros resulta fundamental. Pero quiero destacar que este es un aprendizaje recíproco, ¿no?, porque tanto nosotros aprendíamos cosas de ustedes y ustedes también aprendían de nosotros algunas fortalezas, competencias, capacidades, mucho conocimiento en los temas en los cuales nosotros somos profesionales, que es la seguridad ciudadana. Y eso ha permitido ir interactuando permanentemente y construyendo cosas, ¿no? En años próximos pasados realizamos una investigación conjunta en San Juan del Lurigancho, ¿no? Ese tipo de cosas son las que fortalecen esta relación con la Pontificia Universidad Católica. Y conforme manifestó la señora Romero, ¿no?, la resiliencia, ¿no?, fundamental para nosotros como policías. Digo, fundamental. Tenemos más de 700 policías fallecidos, más de 40.000 contagiados por el tema del COVID, pero estamos en primera línea. Nos fortalecemos. Para eso hemos sido formados y para eso abrazamos esta carrera policial, para afrontar situaciones de riesgo y poniendo nuestra cuota de sangre y sacrificio. Y eso es lo que hacemos. Pero también haciendo cambios a la institución rápidamente. Y hoy estamos en un proceso de reforma y modernización. No de reforma, de fortalecimiento y modernización. Hace unas semanas se aprobó unas bases que están permitiendo tener una hoja de ruta hacia dónde debe ir la policía en los próximos años. Y esta hoja de ruta ya la tenemos en plenas relaciones con el Acuerdo Nacional para que se convierta en una política de Estado y asegure una continuidad. Y ese es uno de los grandes problemas pues, que tenemos muchas veces en nuestro país, que se dan algunas normas, algunas disposiciones, algunos criterios, algunas políticas que quedan ahí. Entonces, esto es lo que se viene para la policía. Y la resiliencia nos ha permitido, en noviembre del año próximo pasado, fuimos cuestionados, criticados, porque tuvimos una intervención al momento de hacer uso de la fuerza en una manifestación. Eso estará sujeto a investigaciones. Hoy, después de unos meses, nos repensamos, nos reinventamos, corregimos cosas y hemos tenido operaciones exitosas. El paro de transportistas, el desalojo en el Morro Solar, el desalojo en el Lomo de Corvina, donde ha habido 0 costo social. Y eso es importante. Entonces, aquí es una institución moderna que se está transformando, cambiando y sobre todo adaptándonos a un nuevo escenario. El mundo cambió y la policía también. Esta maestría va a permitir a nuestros señores coroneles fortalecerlos, tener las competencias y sobre todo para que suman los retos que hoy la policía demanda de ellos. Una policía que tiene que ser cada vez más profesional, más comunitaria y que busque la resolución de problemas. Como decía Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, solamente le vamos a pedir sangre, sudor y lágrimas, porque si al momento de usted concluir sus estudios va a tener usted la satisfacción de haber egresar como magíster de la Pontificia Universidad Católica, y para eso va a tener que dar usted su máximo esfuerzo. Y yo tengo la seguridad, conforme ya hablé con ellos, ustedes, señores alumnos, coroneles, están en la suficientemente capacidad. Esfuércense, demuestren lo que son ustedes, lo mejor de la oficialidad, y que esos debates en las aulas de la PUC sean de carácter constructivista. Discutamos, polemicemos, siempre con respeto, y eso va a permitir enriquecer la formación de ustedes y también de los docentes, que conocerán todas esas buenas cosas que hacemos que muchas veces no se difunden. Bienvenidos, señores oficiales
del PAMOIC 2021 y agradezco la oportunidad de poder haber dirigido algunas palabras. Buenos días. Buenos días, general. Muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros y enfatizar en la oportunidad y también en el compromiso de cada coronel para este año de estudio intensivo. Enseguida nos brindará unas palabras el director de la Escuela de Posgrado, el coronel Infante. Coronel Javier Infante. Podría activar su... Perfecto, gracias. Señor General de la Policía Nacional, Miguel Lozano Fuentes, Director Nacional de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Señor Martín Tanaka, Director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señora Gisela Romero, Directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Flavio Aucejo, Director de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señores colaboradores de la Universidad Católica del Perú. Señores coroneles, participantes en esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señoras y señores, tradicionalmente es importante iniciar las labores académicas donde demanda emoción, demanda compromiso y demanda la buena intención del aprendizaje que uno espera de la institución educativa que hoy... Los señores coroneles que hoy participan, que inician sus labores académicas, han sido sometidos a un riguroso proceso de admisión, donde la Policía Nacional ha encontrado a la mejor de sus oficiales, quienes han ocupado un puesto en la vacante destinadas a esta mención. Sin embargo, hoy vivimos, el mundo vive, el Perú no es ajeno. Vivimos una situación muy difícil de esta pandemia COVID-19. Sin embargo, está trazadas las metas y estrategias de parte de mi dirección para poder alcanzar y viabilizar que los señores coroneles cumplan con sus objetivos trazados para la institución y también en forma personal, que de una u otra manera va a contribuir al desarrollo del instituto y colaborar con las estrategias que demanda el comando de la institución. Si bien es cierto, este momento es muy grato y a la vez feliz nos hace el inicio siempre de estas labores académicas. Sin embargo, es también importante informar que los señores coroneles han concluido el programa de alto mando en orden interno y desarrollo nacional con óptimas notas, con bastante intención en la mejoría continua, que es el método oficial próspero, alcanzar niveles de comando y encargos de la institución. Este programa desarrolla las competencias para gerenciar unidades de alto riesgo y a la vez jefaturas de confianza, que va aparejado a la investigación científica y a la vez también que de una u otra manera contribuye al desarrollo y al proceso de modernización que viene realizando en el país. La Policía Nacional, luego de alcanzar y definir algunas metas a mediano, corto y largo plazo, venimos haciendo un trabajo corporativo en esta dirección que hoy me toca realizar,
como director de la Escuela de Posgrado y estamos contribuyendo a mejorar la calidad educativa en cuanto a las diferentes asignaturas que de una u otra manera también le sirven de base para que en la Universidad Católica del Perú puedan pues continuar con este desarrollo personal y a la vez su desarrollo educativo. Sin más preámbulos, tengo que igualmente dar la bienvenida a los señores coroneles a este nuevo reto y desafío que marca pues un oficial de policía que está comprometido con su país, con su institución, con su familia. El país y la sociedad peruana que tanto espera de su Policía Nacional, asumo de que este grupo humano de 47 coroneles han sido bendecidos porque de una u otra manera van a asimilar todas las competencias y van a tener las herramientas necesarias para gestionar a futuro unidades de mayor importancia. Bienvenidos, señores coroneles, gracias a los directivos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias, coronel Javier Infante. Yo creo que hasta el momento es bastante importante ciertas palabras que resaltan, ¿no? El compromiso, la responsabilidad, la oportunidad, la resiliencia. Creo que son temas bastante importantes para este nuevo reto que enfrenta cada coronel para este nuevo año. Enseguida, el profesor Martín Tanaka nos compartirá algunas reflexiones para este evento de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este lanzamiento de la maestría. Un saludo muy especial al general Miguel Ostanao, director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida también. Realmente el tiempo pasa rápido, ¿no? Como usted decía, y creo que efectivamente hemos desarrollado una relación muy fructífera a lo largo de estos años. Un saludo al coronel Javier Infante, del director de la Escuela de Posgrado. Bueno, y muchas gracias Dolly, Giselle y Flavio. Bueno, yo también quiero sumarme a las palabras de bienvenida a todos ustedes, señores coroneles, miembros de esta promoción. Y bueno, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de inicio, ¿no? En esta aventura que estamos, digamos, iniciando formalmente hoy, ¿no? E intentar ubicarnos un poco, pues, estas palabras inevitablemente en la coyuntura, ¿no? Es inevitable pensar en el proceso formativo que vamos a iniciar en temas de gobierno y políticas públicas, en el contexto que estamos viviendo, marcado pues por la epidemia y por las elecciones, ¿no? Estamos viviendo un contexto de incertidumbre política que por supuesto no podemos obviar, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando en cómo enfocar unas palabras de reflexión en esta sesión, y tratando de vincular digamos, este proceso formativo que tiene que ver con desarrollar y fortalecer instituciones, con desarrollar mejores políticas públicas y al mismo tiempo enfrentar el desafío que nos está mostrando la pandemia y el contexto electoral. Y, digamos, rápidamente vino a mi cabeza esta vieja idea que seguramente todos hemos escuchado más de una vez, de Jorge Basadre, ¿no? En la historia de la República, cuando Jorge Basadre analiza por qué es que Perú perdió la Guerra del Pacífico y cuáles fueron las grandes deficiencias que tuvimos para enfrentar un desafío como ese,
Basadre hace un diagnóstico tremendo, ¿no? Y habla de la existencia del Estado empírico y el abismo social, ¿no? Que es una frase pues, que desde la década de los años 40 venimos repitiendo como diagnóstico de los males que vivimos en el país, y lamentablemente ese diagnóstico de Basadre sigue teniendo vigencia. Por supuesto que no estamos igual que en la década de los 40, ni tampoco estamos igual que en el siglo XIX. Por supuesto, muchas cosas han pasado y hemos logrado también muchas cosas que hay que saber valorar, que no hay que minimizar, ¿no? Pero es cierto que en el contexto actual seguimos enfrentando un gran desafío de construir instituciones en el Estado, ¿no? De tener un Estado más eficiente, de tener un Estado más profesional, ¿no? Y de acabar, digámoslo así, y de dejar atrás esto que Basadre llamaba pues el Estado empírico, ¿no? Tomar decisiones a la loca, sin tener diagnósticos, ideas claras, con enorme volatilidad, con enorme personalismo, ¿no? Las decisiones y las políticas dependen de personas, no hay planes, no hay instituciones, no hay continuidad. Entonces unos se van, vienen otros, que contradicen lo que se estaba haciendo antes, ¿no? Y digamos, ese es el diagnóstico del Estado empírico, ¿no? Y luego Basadre hablaba del abismo social, ¿no? Enfrentar un desafío como enfrentar una guerra, decía Basadre, pues requiere cierta cohesión nacional, requiere niveles de colaboración entre los distintos grupos que forman la élite social política, y requiere vínculos de representación, de confianza, ¿no es cierto?, con la ciudadanía en general, con la población. Pero si es que la población no se siente representada en sus autoridades, ¿cómo es que se va a movilizar en un esfuerzo para combatir a un enemigo externo, ¿no? Si es que las élites no se sienten parte de una misma comunidad y lo que hacen es enfrentarse fratricidamente, digámoslo así, entre ellas, pues se entiende mucho más claramente por qué es que nos fue de la manera en que nos fue. Y lamentablemente, como repito, buena parte de ese diagnóstico uno lo sigue sintiendo vigente, a pesar de todos los años transcurridos y de todo lo que ha pasado y de los avances y los logros que hemos tenido en el país, ¿no? Si es que uno mira lo más desapasionadamente posible los resultados electorales, uno llega a la conclusión de que ese enorme problema de representación persiste, ¿no? Hay brechas muy, muy marcadas entre las diferentes regiones del país, entre la dinámica de la capital y la dinámica del conjunto de las regiones, y esto se ha manifestado en tendencias de votación que son muy claras, y, digámoslo así, independientemente de los candidatos que están compitiendo, nos dan un mensaje de que hay un gran sector de la población que está diciéndole, digámoslo así, a la élite política: tenemos necesidades insatisfechas, tenemos demandas que no están siendo atendidas y estamos clamando por atención, ¿no es cierto? Ya de qué manera en términos políticos se va a canalizar eso ya es otro tema, pero ciertamente está puesto en agenda esa demanda de inclusión, esa demanda de reconocimiento, esa demanda de que el Estado funcione para todos, ¿no? Y no solamente para algunos. Entonces me parece que esta reflexión general ayuda muy bien a ubicarnos, aunque es vieja, aunque es de la década de los años 40 del siglo pasado, ¿no? Sigue teniendo vigencia en cierto modo y nos ayuda a ubicarnos en el contexto actual, ¿no? Entonces, avanzando un poquito más, creo que es importante tener en claro por qué es que estos problemas son tan persistentes, ¿no? Creo que eso es importante reflexionar un poquito, porque si es que tenemos diagnósticos tan claros de hace tanto tiempo, seguimos arrastrando este tipo de problemas, ¿no?
Y bueno, creo que de esto seguramente ustedes leerán y comentarán mucho a lo largo de la maestría, ¿no? Creo pues que un primer punto de partida tiene que ver con que muchas veces los dirigentes, los tomadores de decisiones, paradójicamente uno esperaría de ellos que tomen decisiones e implementen políticas para profesionalizar al Estado, para acabar con el Estado empírico, y sin embargo, lo que sabemos es que, por el contrario, los tomadores de decisión muchas veces tienen el estímulo de dejar las cosas como están, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que las cosas son así de desordenadas, pues yo tengo las manos libres para hacer lo que quiero, ¿no? Es decir, si yo no me... autoimponerse controles, autoimponerse la transparencia, autoimponerse lógicas meritocráticas, autoimponerse la rendición de cuentas, empoderar a sectores que después me van a venir a pedir cuentas a mí, por supuesto, es complicarme la vida, ¿no? Más fácil la llevamos teniendo esta especie de caos o ¿no es cierto?, de tierra arrasada en donde a veces funcionan entidades públicas, y entonces eso ayuda a entender por qué pasan los años y en muchas áreas del Estado no se ven mejoras significativas cuando hay diagnósticos y hay evidencia tan clara de que las cosas funcionan mal y que deberían cambiar, ¿no? Y luego, bueno, también es cierto que puede haber personas y dirigentes y tomadores de decisión que tienen buenas intenciones, que sí quieren sinceramente mejorar las cosas, pero también enfrentan resistencias de todo tipo, ¿no? Lamentablemente también ocurre que a pesar de que todos tienen claro de que las cosas funcionan mal, todo el mundo, de los diferentes actores, se han acostumbrado a funcionar bajo esas reglas. Y por el contrario, entonces se resisten a intentos de reforma, a intentos de modernización, ¿no? Esto ha sido estudiado mucho en diferentes entidades públicas, ¿no? Se forman como equilibrios, que son equilibrios perversos, equilibrios que perpetúan, digámoslo así, una situación negativa, pero en la cual, como les decía, todos están medianamente acostumbrados y saben a qué atenerse con estos equilibrios que son de bajo nivel o equilibrios perversos, ¿no? Y entonces hay iniciativas reformadoras, iniciativas modernizadoras que luego se van diluyendo, que no tienen continuidad y que enfrentan resistencias, ¿no? Resistencias ya sea explícitas como resistencias también más discretas, ¿no? Y allí se empieza a funcionar la lógica del se acata pero no se cumple, ¿no? Que es también una vieja institución dentro del funcionamiento de los estados de nuestros países, ¿no? En lo formal se aceptan las lógicas modernizadoras, pero las prácticas cotidianas en el terreno, en la cancha, siguen siendo similares. Y claro, cambiar todo esto requiere esfuerzos persistentes, continuados, ¿no es cierto?, que sigan a lo largo del tiempo. Pero debido precisamente a lo que hablábamos hace un rato, la inestabilidad, los constantes cambios, los esfuerzos muchas veces terminan diluyéndose, ¿no? Ahora, creo que lo positivo de rescatar en medio de esto es que por lo menos creo yo que podríamos decir que ahora tenemos mucha conciencia de cuáles son los problemas, tenemos diagnósticos relativamente claros y creo que también tenemos alternativas accesibles y a la mano para implementar si es que tuviéramos la voluntad de hacerlo, ¿no? No es que los problemas sean tan difíciles de diagnosticar que estamos perdidos y no sabemos qué hacer, y no es que la implementación sea tan compleja, tan sofisticada y que requiere, digámoslo así, tanto conocimiento y tanta fuerza que realmente resulte inalcanzable para nosotros, ¿no? Yo creo que las alternativas de política están y todos ustedes las manejan y seguramente, bueno, ciertamente las manejan muchísimo mejor que yo, ¿no? Me parece que los consensos giran alrededor
de que, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, del sector interior, el enfoque comunitario, creo que es parte de un gran consenso, ¿no? La Policía Nacional, por ejemplo, tiene que ser parte de la comunidad, tiene que despertar la adhesión, la confianza, la colaboración de la población. Por supuesto, la policía está ahí para servir a los ciudadanos, para defenderlos, ¿no? Además, en momentos críticos, ¿no? La participación de la policía se da en momentos muy, muy especiales, muy, muy críticos, y la población tiene una orientación natural a respetar y a saludar y agradecer la actuación de la policía que la defiende, ¿no? Pero muchas veces se generan brechas de comunicación muy importantes que dificultan esta buena relación, hacen pues que la gente, que los ciudadanos no se acerquen a la policía, no se acerquen a la comisaría, no compartan información, no denuncien, y en la medida en que la ciudadanía no transmite la información que maneja la policía, el combate al delito, acciones preventivas se vuelven mucho más difíciles, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. La policía y el sector interior tiene que despertar confianza, adhesión, tiene que vincularse mucho más con la población. Y de otro lado, por supuesto, hay desafíos que son muy complejos, vinculados al crimen organizado, que requieren un tratamiento muy especializado, ¿no? Y para eso, por supuesto, hay que construir equipos, hay que profesionalizarlos, hay que dotarlos de recursos. Y bueno, y esas son como las dos grandes vías, ¿no es cierto? Una vía que conecta con la vía cotidiana de los ciudadanos y otra vía que nos lleva a combatir los grandes males que requieren enfoques más especializados, ¿no? Que no impactan tanto en el día a día de la gente de manera tan directa, pero que sí son grandes amenazas a la seguridad, ¿no es cierto? Bueno, y como les decía, creo que a lo largo de los años se ha ido gestando un conocimiento y un consenso alrededor de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que no hay tanta discusión, tanto debate como existía en el pasado, y entonces como que la gran clave está no en tanto en qué enfoque utilizar dentro de varios enfoques disponibles, sino la voluntad de implementarlos, ¿no? La decisión y construir, implementar un acuerdo para ir en esa discusión, ¿no? Y bueno, y ya que estoy hablando de lo comunitario, esto me permite pasar al otro tema, ¿no? A este tema del abismo social, ¿no? Porque precisamente si es que hay un problema de comunicación con la ciudadanía, es por estos problemas que van mucho más allá de los temas de seguridad, ¿no? De seguridad ciudadana, que tiene que ver pues con un Estado que históricamente no se ha formado para representar y para atender los intereses de los ciudadanos, ¿no? Es un Estado que tiene lamentablemente una tradición histórica muy marcada por la exclusión. Por supuesto que hemos evolucionado mucho, que hemos cambiado mucho y se han logrado muchas cosas a lo largo del tiempo en materia de inclusión social, pero como hemos visto, decía hace un momento, a partir de los resultados electorales, uno ve que hay brechas que persisten, ¿no? Uno ve que hay brechas que persisten y eso es parte de un desafío en general que tiene el Estado peruano, ¿no? Que involucra, por supuesto, también al sector interior, a las políticas de seguridad y a nuestra propia policía, ¿no? Hace un momento el general Ostaunao mencionó un par de los eventos, por ejemplo, de noviembre del año pasado, ¿no? Y como todos sabemos, ese fue un momento muy lamentable en el cual se estuvo discutiendo mucho, ¿no? La distancia y los problemas de comunicación que hay entre la ciudadanía y una buena parte de la población, ¿no? Y creo que eso también ha puesto sobre la agenda la importancia de atacar esos problemas de comunicación y estar como más en sintonía entre lo que sucede en cuanto a las políticas institucionales y lo que los ciudadanos esperan, y efectivamente hoy vemos la prensa y estamos viendo, por ejemplo, en Colombia,
el nivel de drama y el nivel de problema que puede generar estos problemas de comunicación entre el Estado y la población, ¿no es cierto? Se generan situaciones de ingobernabilidad, la policía, las Fuerzas Armadas terminan en medio de un pleito que no han creado, digámoslo así, pero ellos tienen que estar en la primera línea y empiezan a generarse problemas de varios lados, ¿no es cierto? Policías que son atacados por parte de grupos civiles, algunos grupos policiales y del ejército en Colombia que cometen excesos en contra de la población y caemos en un círculo vicioso, digamos, donde los problemas se ahondan cada vez más. Creo que en nuestro caso la experiencia del año pasado ha sido muy aleccionadora para todos y como el general decía, operaciones más recientes, como estas operaciones de desalojos, de invasiones de terrenos, han sido ejemplos muy, muy eficaces de que las cosas se pueden hacer bastante bien, ¿no? Y creo que eso ha tenido un reconocimiento general, ¿no? Y la clave es, me parece en buena parte, la comunicación, ¿no es cierto? Y una planificación pensando en el bienestar de los ciudadanos. Es decir, claramente acá hay un problema que resolver. Este es un problema que no tiene por qué tener efectivamente ningún costo social. Es claro que la policía interviene para defender los intereses de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y reconocer que hay un problema social allí y que por lo tanto la intervención tiene que preservar la seguridad y el bienestar de todos, ¿no? Y creo que estas intervenciones recientes han sido ejemplares y le han dado mucha confianza y mucha tranquilidad a todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, si es que he dicho que el gran tema es la necesidad de generar consensos alrededor de estas políticas que creo yo todos, o la gran mayoría, tenemos claras, más o menos claras en la cabeza, qué perspectivas se abren, ¿no? Porque uno podría decir que ciertamente el panorama no parece muy alentador, ¿no? En el contexto actual, porque lejos de estar hablando de construcción de consensos, podríamos decir que este contexto electoral está generando mucha polarización, ¿no? Al contrario, nos estamos dividiendo, nos estamos peleando, nos estamos acusando, ¿no es cierto? Estamos satanizando y caricaturizando a los adversarios, es decir, como todo lo contrario de lo que necesitaríamos, ¿no? Pero en medio de esto yo sí rescataría algunas cosas positivas sobre las cuales se puede construir, ¿no? Y que me parece que van a ser muy importantes en los próximos años, ¿no? Creo que hemos crecido mucho en términos del reconocimiento de la conciencia de los problemas. Es decir, el agravamiento de la situación en medio de la pandemia, el mensaje que nos está dando los resultados electorales, creo que una vez más ponen sobre la agenda la necesidad de ponernos serios como país, digámoslo así, y de implementar las reformas y la modernización y los cambios que necesitamos en muchas áreas, ¿no es cierto? Y creo que en eso hemos avanzado, ¿no? Creo que todos los grupos políticos y los dos que van a tener responsabilidades de gobierno, ya sea cualquiera que gane, creo que los dos parten del reconocimiento de que hay un problema muy serio, de que lo que se ha hecho hasta el momento no alcanza y de que hay que como romper ciertas inercias institucionales y dar como un salto importante, ¿no? En términos de la iniciativa por parte de las políticas del Estado, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Creo que también la epidemia ha hecho que recuperemos en cierto modo algo que nunca debemos haber perdido, que es como el sentido de urgencia, ¿no? No es que esto lentamente vamos a irlo haciendo y poco a poco veremos los resultados y la lógica de seguir el camino largo, ¿no? Pero que
pero que supuestamente es el más seguro, yo creo que también existe la sensación de que, oye, esto en el momento en el que estamos, eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que recuperar ese sentido de urgencia, tenemos que mostrar resultados en algunas áreas, por lo menos, ya, ¿no es cierto? Y tiene que verse y tiene que sentirse, porque la magnitud de los problemas realmente lo exige. Y creo que finalmente, si es que uno se pone a pensar bien, y piensa un poco estratégicamente, yo creo que también los diferentes actores políticos y sociales, si es que lo piensan con cabeza fría, tienen que darse cuenta que no tienen más alternativa que colaborar y que construir acuerdos y consensos, porque ese es otro mensaje que ha salido del reciente proceso electoral. Ninguno tiene la fuerza suficiente como para gobernar y para tomar decisiones con un mínimo de eficacia solo, ¿no? Precisamente los porcentajes tan bajos de votación que hemos obtenido, que han obtenido los diferentes grupos en en la última elección, creo que también impone una suerte de baño de humildad, ¿no es cierto?, a todos los actores, ¿no? En realidad la ciudadanía no confía en ninguno, ¿no es cierto?, y ningún grupo político puede por sí solo resolver los problemas que tiene el país. Ninguno tiene el respaldo ciudadano suficiente, ninguno tiene los equipos ¿no es cierto?, y los cuadros que se necesitan para gobernar un país tan complejo como el nuestro, y está puesto sobre la mesa inevitablemente construir acuerdos, generar coaliciones y que permitan darle estabilidad al país, ¿no? Y algo de eso también afortunadamente estamos empezando a ver en medio de esta dinámica electoral, ¿no? Algunos esfuerzos por construir coaliciones, por dialogar con diferentes sectores, están entrando. Para terminar, parte de esos diálogos y esos puentes creo que tienen mucho que ver con lo que estamos nosotros haciendo aquí en este momento, ¿no? En temas de políticas de Estado, creo que lamentablemente durante muchos años tendió a haber también una suerte de barrera o de vacío o de distancia, ¿no?, entre entidades del sector público y entidades universitarias, entidades académicas, ¿no? Creo que también durante mucho tiempo hemos sido mundos que nos hemos visto como de lejos, y claro, al no conocernos bien, empieza a haber desconfianza, suspicacia, pero una vez que nos conocemos, como también el general Ostamao decía, nos damos cuenta que los dos podemos aprender mucho del otro y podemos beneficiarnos mucho del otro, ¿no? Y creo que la experiencia de la maestría de los últimos años precisamente ha sido eso. Creo que en los últimos años hemos podido avanzar en que del lado, por ejemplo, de la formación policial se tome conciencia de la importancia de estos asuntos vinculados al funcionamiento de las políticas públicas en general, de enfoques más enraizados en la realidad social, ¿no? Y al mismo tiempo, del lado universitario, creo que cada vez hay más estudiantes, egresados profesionales interesados en temas de seguridad, interesados en temas de defensa, ¿no? Y así poco a poco estamos avanzando. Creo que desde la universidad podemos sentirnos medianamente satisfechos de que nuestro granito de arena hemos podido aportar, y bueno, y esperemos que nuestra relación se mantenga, ¿no?, y en los próximos años, y podamos seguir con este diálogo que hemos podido tener en estos 8 años, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Martín. Yo creo que es bastante importante cada reflexión que nos ha compartido, y en especial suma bastante a las palabras que cada autoridad nos ha compartido el día de hoy, ¿no? Palabras como el compromiso, el diálogo, la resiliencia, y cómo este trabajo que ya hay de identificación de problemas también está vinculado a esa oportunidad que tienen los coroneles este año para poder desarrollar un trabajo de investigación que permita
un cambio positivo en la institución de la policía y que permita cambios en esta nueva mirada y visión de cambios en la policía, ¿no? Entonces, con ello estaríamos finalizando las palabras de las autoridades.